Roberto Bolaño siempre está volviendo. El escritor chileno dejó México, la Ciudad de México, en 1976 para nunca más volver, salvo en los libros. Y es que a 20 años de la publicación de su novela póstuma 2666, una editorial argentina, La Conjura, eligió a 266 voces de 26 países para rendirle un homenaje al escritor chileno, mexicano, español. En esta nuestra primera cápsula sobre libros en Noticias a las 2, les presentamos 266 dosis de Bolaño, el nuevo libro de La Conjura. La editorial argentina La Conjura publica este año el libro 266 Microdosis de Bolaño, al reunir a 266 autores y autoras de 26 países para escribir sobre Roberto Bolaño. Hay microrelatos, microensayos, poemas, ilustraciones y hasta correspondencia de puño y letra del autor. Los autores van desde nombres consagrados hasta algunos desconocidos, incluso en la escena underground. El editor de La Conjura, Patricio Cero, conversa con Sin embargo al aire sobre cómo se ideó el concepto de un libro que juntara a 266 autores para hablar del escritor chileno que murió en 2023. Acá se celebra la Feria de Editores Independientes todos los años en el mes de agosto. El año pasado, en 2023, fue el primer año en que nosotros participamos, y eso me sirvió, por más que yo ya había ido como lector o como curioso, ya había ido, fui por primera vez como editor y eso me sirvió para ver un panorama de qué hacen los colegas, charlar con ellos y con ellas y entender un poco más o menos cuál era la temperatura del ambiente. Y cuando salí de ahí en esos días, simplemente la idea vino completa. Vino como un juego de palabras con el número 266, que simplemente fue sustraer un último 6 del mítico libro de Bolaño. Y cuando se me ocurrió, ya se me había ocurrido todo. Supe que iban a ser 266 textos, que iban a ser un texto por página por una cuestión operativa, de que había que restringir a la gente, hay que restringirla para que produzca, porque si yo te digo hacer lo que quieras, va a ser un lío, porque algunos me van a pasar 10 páginas, otros 2 palabras, entonces tenía que generar algo que sea igual para todos. Supe que era un libro que tenía que producir por mail, y así lo hice, porque era la forma más sencilla y paciente de hacerlo. Supe que se iban a ordenar alfabéticamente los autores, porque era una forma de ser totalmente neutral en la toma de decisiones y no herir susceptibilidades, ni eso, retraerme para que los textos fueran los que aparecieran. Así que, de algún modo, cuando tuve la idea, el libro ya lo había hecho, después simplemente era materializarlo, y funcionó como te decía, mandando mails, mails y mails. Yo creo que habrán sido, ¿por qué no?, 2.666 mails los que mandé, pero no, fueron un par de miles, seguro, porque no todos dijeron que sí, evidentemente. Pero lo que sí encontré es que incluso los que se negaban, que era por cuestiones de tiempo o de agenda, eh, un cariño muy grande hacia el personaje, ¿no? Evidentemente un tipo que ha marcado más de una generación, no estoy hablando de Roberto Bolaño, y entonces la verdad que se me hizo sencilla la convocatoria. Hubo que mandar mails, te repito, hubo que tratar de convencer a algunos de los autores que me decían, no, pero a mí no me gusta Bolaño, y yo le decía, bueno, precisamente por eso lo tenés que escribir. Eh, pero fue sencillo porque eso, noté una disposición general a, a hacer que la idea funcione. Patricio también habla de cómo fue la selección de los 266 autores y la necesidad de incluir autoras poco conocidos, retirados e incluso de geografías inesperadas. Aparecen, por ejemplo, Rodrigo Fresán, Selva Almada, Hernán Bravo Varela, Mónica Maristain, Paola Llamas Dinero y Daniel Saldaña París, entre otros cientos. Cuando empezó el libro, cuando vino esta epifanía de la que te hablé, había 5 o 10 nombres que yo pensaba que tenían que estar. Que no te los voy a decir porque no tiene sentido, pero algunos están y otros no. Eh, porque los conseguí insistiendo, o porque me rechazaron, o porque jamás me contestaron, están o no están. Pero luego lo que yo quería era hacer
balance heterogéneo de autores, porque por un lado, no quería que fueran autores todos consagradísimos, eh, porque me parecía que iba contra el espíritu de Bolaño, el hecho de producir un libro de elogios de las grandes luminarias de la literatura mundial, y justamente por eso me parecía que tenía que haber autores inéditos, autores del under, autores retirados que vuelven para dar unas últimas palabras. Y creo que ese balance se logró porque fue mi voluntad, pero también se logró porque los autores y las autoras que fui convocando entendieron esta propuesta y ellos mismos me fueron contactando con gente que me decían, che, mirá, tal le conté y está interesado, así que podría participar. Y por supuesto, eso fue lo que fue haciendo el libro. Yo contacté a la gente, pero después eso se ramificó hacia un montón de lugares y así fue conociendo a los autores y autoras que finalmente publicamos. Yo del panorama argentino, evidentemente, conozco mucho más porque son mis colegas y me los cruzo. Del resto de los países, eh, tuve que ir tocando de oído o reproduciendo un poco lo que me contaban, pero también yo tenía la intención también de que fuera muy variado respecto a la geografía. Y por eso, y esto fue una casualidad, conseguimos textos de 26 países, eh, que si bien la mayoría son de Argentina, de México, de Chile y de España, que también me pareció un balance lógico, hay textos que vinieron desde China, desde Rusia, desde Guinea Ecuatorial, un montón de países europeos, y otra decisión que tomé fue dejarlos en su idioma original. Entonces hay textos en alemán, hay textos en portugués, hay textos en italiano. eh, Así que fueron toda una serie de decisiones que uno va tomando un poco por instinto y otro poco porque me parece que ya desde la idea, y quién era Bolaño, todas estas ideas estaban implícitas y simplemente había que interpretarlas y reproducirlas. Un poco haciendo este balance, me puse a ver cuándo fue que mandé el primer mail para contactar, que fue un conocidísimo autor mexicano que no me contestó, por cierto. Eh, de los más conocidos. Eh, Eso fue el 1 de septiembre. Ese día mandé 2 o 3 mails más. Y el último texto lo recibí, no te quiero mentir, pero como si te dijera 23 de abril, no me acuerdo exactamente, lo tengo por acá, a ver. El último, el 23 de mayo, que fueron exactamente 266 días después de que mandé el primer mail. Así que pasan estas cosas con el libro. Eh, Te puedo contar otra más. Yo la mitad de mi tiempo la paso en Buenos Aires, la otra mitad la paso en una ciudad de la provincia de San Luis que se llama Merlo, que es una ciudad de montaña. Eh, Hace 10 años que yo voy ahí una o dos veces por año, una temporada larga, y yo recibí el libro estando allá y en un momento empecé a ver en las paredes, en los carteles de la calle, por todos lados el número 266. Entonces dije, bueno, finalmente sucedió, me volví loco, creí que iba a pasar un poco más adelante, pero sucedió pronto. Y resulta ser que 266 es el código de área de allí, y yo nunca me había dado cuenta, recién me di cuenta cuando tuve el libro en la mano y todo esto se materializó. Así que el libro tiene una potencia así cabalística que se va repitiendo en diferentes niveles, pero respondiendo a tu pregunta, yo pensé que iba a ser un libro eterno que me iba a tomar 2 o 3 años hacerlo, pero noté tan buena disposición de la gente y respondieron con mails, y con mails que son textos, que en 266 días estuvo hecho. El editor de La Conjura relata cómo ha sido la recepción del libro en Argentina y cómo llegará a México la próxima semana, con una presentación especial en el espacio cultural y librería Casa Tomada. Nosotros lo lanzamos justamente para la Feria de Editores de este año. La recepción fue excepcional, por un lado por parte de los autores y las autoras, que quien lo sostiene en la mano está muy contento con el trabajo. Bueno, ya lo verás cuando vayamos para allá, pero es un libro lindo para sostener en la mano porque es eso que te contaba antes. Hay como una retirada de toda decisión, llamémosle, eh,
de toda decisión editorial, y lo que quedan son los textos, entonces son como si flotaran, ¿viste? Eh, Además se produce una sinergia para mí muy especial entre todos los materiales, entonces es un libro que tiene muchos contratos de lectura posibles. Se puede leer como una novela. ¿Sabes qué estaba pensando recién antes de hablar con vos? Que es como la Ouija. Viste que una serie de personas que ponen la mano sobre un texto y lo van moviendo como si se moviera solo, y eso produce mensajes de un fantasma. Y finalmente es eso. Entonces, admite tantas posibilidades de lectura que todo el mundo que lo sostiene puede encontrar algo que le llame la atención. Entonces, abrís y el libro te habla. Digamos que todos los libros te hablan, pero este libro yo te aseguro que te habla. Así que la recepción acá fue muy buena. El 16 de octubre vamos a presentar el libro en Casa Tomada. Esto va a ser a las 7 de la tarde. Vamos a hacer una presentación con unos cuantos de los autores mexicanos que escribieron, y algún que otro argentino que anda dando vuelta por allá justo de casualidad y que nos va a acompañar también. Mi idea es hacer una lectura del libro, una lectura, llamémosle circular. Viste que tradicionalmente los, las presentaciones de libros hay un escenario y gente que lee y gente que escucha. Bueno, en este caso para mí es un libro que es necesario que se produzcan lecturas en círculos, es decir, que el libro vaya pasando y que los autores lean los textos que escribieron, pero también textos que no escribieron, y que si alguien se acerca a la presentación y quiere leer, que abra y lea. Porque ese es un poco el espíritu, para mí, como la enseñanza, si querés, de las Sagradas Escrituras bolañescas, es que poeta es el que poetiza, y poetizar es, bueno, tener la disposición a hacerlo. Entonces, mi invitación es esa, a que este libro lo escribieron 266 autores, pero eso fue una casualidad y podrían haber sido otros 266, porque está en movimiento la literatura. Así que la propuesta va a ser un poco eso, reunirnos para celebrar el libro y para conocernos y para brindar, y para, ya que estamos, leer algunos textos. Casa Tomada se ubica en la calle Pachuca, número 146A, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El evento comenzará a las 19 horas, tiempo local. Para quienes deseen comprar su ejemplar, los primeros, por cierto, que llegan a la capital mexicana desde Buenos Aires, lo podrán hacer después de la presentación.